Muy buenas, bienvenidos un día más a Real Madrid Fans y vamos a por otro vídeo de los rankings, de la sección de los rankings de este canal. Hoy vamos a hablar del puesto 15 al puesto 11 de los mejores jugadores españoles de la historia del Real Madrid. Vamos a por ello y vamos a hablar ya en el puesto 15 de un futbolista que estuvo en el Real Madrid en la época de la Quinta del Buitre, y hablo de Rafael Martín Vázquez, quizás el futbolista más talentoso de esa generación. Recordemos que era un centrocampista de técnica individual exquisita y de muchísimo talento, y además que estuvo en dos etapas en el Real Madrid. Una primera etapa súper exitosa donde coincidió con todos los integrantes de la ya mencionada Quinta del Buitre. Martín Vázquez, como digo, era el más talentoso quizás de todos ellos, pero quizás no fuera el que tuviera la mejor de las carreras, y creo que se equivocó al irse al Torino, donde no tuvo la suerte o el éxito esperado en esa etapa, aunque yo evidentemente ya parto de la base de que cualquiera que se vaya al Madrid se va a peor. Volvió al Real Madrid, pero ya no le dio el físico, tuvo muchísimas lesiones y no le permitieron rendir al nivel que nos tenía acostumbrados. Por supuesto, Martín Vázquez subió de la mano de Emilio Butragueño, de los Manolo Sanchís, Pardeza, Michel. Formó parte de esa Quinta del Buitre que maravilló por su juego, y que yo creo que le faltó esa Copa de Europa para poder haber sido ya aún más histórica esa generación, pero tenía que estar en esta lista por esas 5 ligas que ganó y por esas 2 copas de la UEFA. Vamos ya por el puesto número 14, y este es un tío al que yo sí que he visto jugar plenamente y que admito que muchas veces me ha desquiciado porque creo que la calidad le daba para mucho más de lo que hizo, y es José María Gutiérrez Guti. Guti es un tío que, si nos paramos a pensar también fríamente, es un tío que ha aguantado 15 temporadas en el Real Madrid y teniendo que aguantar muchísimos fichajes que iban a pasarle por delante y que al final han acabado saliendo del club mucho antes que él, y él ha ido aguantando. ¿Qué pasa? Que Guti era un tío que siempre ha ido teniendo un rol importante, pero partiendo como secundario, partiendo como suplente. Nunca ha acabado de afianzarse como titular indiscutible en el Real Madrid, aunque es evidente que las 5 ligas y las 3 Champions le hacen valedor de estar en este ranking. Un jugador muy Curro Romero, un jugador que cuando tenía ganas de salir, cuando tenía ganas de jugar, merecía la pena pagar una entrada para ir a ver un partido, ya no del Real Madrid, sino de este futbolista, porque hacía cosas únicas y tenía ojos en la nuca, y yo creo que por los laterales, con lo cual por los laterales de la cabeza, y eso hacía que viera cosas que los demás no eran capaces de ver, incluso los propios espectadores, desde donde evidentemente es mucho más sencillo de ver las jugadas y de analizar cuál pueda ser la mejor decisión que deba tomar un jugador. Pero Guti sí que tenía esa capacidad y ese talento para poder tener esa toma de decisiones, con lo cual simplemente por eso y evidentemente por su palmarés, Guti tenía que estar en esta lista. Nos vamos ya al puesto número 13 de la lista y vamos a hablar del señor José Antonio Camacho, un lateral zurdo que era, bueno, para mí representaba los valores del Real Madrid absolutamente. Era el gran capitán del Real Madrid, un jugador que además tuvo 2 años en los que tuvo una gravísima lesión que casi le cuesta el retiro, pero él pudo volver después de esos 2 años, creo que fue una lesión de rodilla, y se pudo afianzar en el equipo. Él estuvo en la época también de la Quinta del Buitre, cuando el Real Madrid además tuvo un dominio nacional absolutamente mayúsculo y absolutamente indiscutible. Por supuesto es un hombre que es absolutamente de la casa. Él intentó, después sí que fue entrenador de inferiores y tuvo un periplo muy breve como primer entrenador de la primera plantilla, porque él vio que no podía llevar el equipo como él lo quería llevar y enseguida presentó su dimisión. Pero un jugador que evidentemente es recordado por todos en el Santiago Bernabéu, también por la veteranía y por los galones que él tenía dentro de ese vestuario. Camacho, aparte de las 2 copas de la UEFA de la Quinta del Buitre, ganó 9 ligas, y eso lo digo para reafirmarme en ese dominio nacional que tuvo el Real Madrid en esa época. Nos vamos al puesto número 12 y también vamos a ir a por alguien de esa generación de la Quinta del Buitre, y hablo de Michel, probablemente junto con Toni Kroos el mejor 8 de la historia del Real Madrid, una de las mejores piernas diestras que ha estado en el Santiago Bernabéu. Tenía un auténtico guante en esa pierna derecha para dar asistencias, ha dado un porrón de asistencias, yo creo no están contabilizadas porque por aquel entonces no había los programas ni se analizaban tantísimo las estadísticas en cuanto a las asistencias y solamente se tenían en cuenta los goles. Pero yo estoy convencido que Michel, si no es el máximo asistente de la historia del Real Madrid, muy cerquita está de ello. Evidentemente con quien formó mejor
dupla o con quien mejor se entendió encima del terreno de juego fue con Emilio Butragueño, con quien tuvo una sociedad absolutamente letal, y por supuesto también formó parte de esas 6 ligas y de las 2 copas de la UEFA de la quinta del buitre. Michel después se fue también al fútbol mexicano, y de hecho actualmente es entrenador en ese país. Y yo creo que, a pesar de que ha tenido una previa experiencia en la Liga Española, estoy convencido de que Michel acabará volviendo a la Liga a entrenar a algún equipo de la Liga Española. Y nos vamos al puesto número 11 para cerrar ya este vídeo, y hablamos de Pirri. Y Pirri es que es el Real Madrid hecho persona, un tío que jugó una final de Recopa con un brazo roto, con el cabestrillo, iba con el cabestrillo, el tío jugó esa final, que jugó la final de Copa del Rey con la mandíbula rota, y con fiebre, es decir, encarnando todos los valores que tiene un madridista, el pelear hasta el final y el que muere matando, es decir, absolutamente identificado con un jugador que además fue campeón de Europa, porque ganó la 6ª Copa de Europa en ese Madrid Yeye, fue uno de los estandartes de ese Madrid Yeye, un centrocampista que también podía jugar de central, y que muchas veces también, si hacía falta, se incorporaba al ataque para ubicar la posición de delantero. Recordemos que por aquel entonces el fútbol era mucho menos táctico y los jugadores eran mucho más irresponsables, en el sentido de que no tenían que tener tanta disciplina en cuanto a la posición que ocupaban en el terreno de juego, y Pirri era de los que más se adaptaba a la situación del partido y que se mostraba más camaleónico en el 11 del Real Madrid. Por supuesto, Pirri, un futbolista que también en esa época Yeye, recordemos que el Real Madrid Yeye gana muchísimo a nivel nacional, y en Copa de Europa solo consigue un entorchado, con lo cual tener en cuenta que aparte de esa Copa de Europa, nada más y nada menos que 10 campeonatos de liga para el bueno de Pirri. ¿Cómo no iba a estar Pirri por todo lo que significaba, por todo lo que transmitía y por lo que ganó en este ranking? Hasta aquí esta parte de este ranking de mejores jugadores españoles de la historia del Real Madrid. En el siguiente ranking ya vamos a analizar los puestos 10, 9, 8, 7 y 6, con lo cual la cosa empieza a ponerse ya calentita. Espero que me comentéis, que me digáis si estáis de acuerdo con estos puestos que os he dicho, con los nombres que hemos sacado hoy, si modificaríais alguno, comentarme, darme like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.